Ahora para ser muy breve. No, estaba pensando cuando hablaban los compañeros en esto que aparece en la discusión de la constitución del frente, etcétera, etcétera, pero pensándolo desde otro lugar, y era lo que quería plantear, que es en relación a los mitos y a las liturgias con los cuales se componen los espacios políticos, y los mitos y las liturgias que de algún modo nos están en el horizonte todo el tiempo cuando definimos prácticas políticas. Sabemos que estamos en una época mítica, profundamente mítica, que está en el aire la mitología, que las muertes suelen ligarse a la constitución de mitos, que las muertes suelen ser abonos, las muertes políticas, ¿no?, de una constitución de mitos. Yo suelo sentirme muy cómoda en el plano del mito, también en el de las liturgias, pero a veces también me dan un poquito de miedo, por eso quería plantear esta situación. Recordaba dos escritos que probablemente muchos los hayamos leído en distintos momentos. Uno es un cuento excepcional de Walsh, que se llama Un oscuro día de justicia. ¿No lo recuerdan? El que termina ese cuento con una pelea donde el bueno es derrotado y expulsado del colegio al que iba a redimir y el malo triunfa. Walsh pone allí una frase tremenda que es: el pueblo descubrió, dice así, el pueblo descubrió que al fin estaba solo y que solo de él saldrían las fuerzas para redimirse. El pueblo descubrió en esa derrota que había un camino que tenía que transitar sin el héroe redentor. Cuando Walsh, Piria le hace una entrevista a Walsh a propósito de este cuento, y Rodolfo Walsh dice algo muy interesante, dice: ¿por qué escribo ese cuento? Porque estaba escribiendo impactado por la muerte del Che. Entonces, estaba impactado por la muerte del Che y escribo, dice Walsh, escribo para poner esa frase, escribo para decir qué se hace cuando aquel que pensábamos que venía a redimirnos ha muerto. Digo, ese es el plano del mito. Cuando Walsh escribe esa frase, está escribiendo el plano del mito. Recordaba ese escrito, recordaba otro escrito, ahora de John William Cook, que escribe un año después de la muerte del Che, un texto precioso, que se llama ¿Qué es sobre el mito?, y donde Cook hace una operación muy complicada. Dice: es necesario que no se entienda la muerte de Guevara sino en un plano mítico. Es decir, que la muerte de Guevara sea considerada, sea lo que posibilita convertirlo en mito. Y no, va a decir Cook, en una estampita, en una remera, en un fetiche, en un acto de misa, etcétera, etcétera. Es todo ese camino que hace Cook, diciendo que el Che sea el mito, es que el Che se convierta en la fuerza que impulsa a multitudes de jóvenes a la acción. Pero al mismo tiempo, digo, esa operación todos la compartiríamos, todos nos sentiríamos, diríamos, ahí está el plano profundo del mito. Decir que esa muerte, que ese sacrificio, que esa extinción se produzca en aquello que lleva a muchos hombres a la acción y a la lucha. Que de hecho eso ocurrió en la Argentina y en América Latina en los años 60, fines de los 60, principios de los 70, en relación a esa muerte que devino una muerte mítica. Pero Cook dice algo más complejo diciendo eso. Dice: es necesario que no se piense que la muerte de Guevara obliga a revisar las políticas insurgentes del Foquismo. Ahí estamos en otro plano del mito, que es que el mito funcione para evitar una reflexión política. Entonces, ese doble cariz del mito, el mito impulsando la acción, pero al mismo tiempo el mito estando allí para decir que no se pueden revisar las condiciones de esa política que tiene que ver con esa movilización de las personas a la lucha insurgente, también ese doble cariz del mito es lo que lo vuelve complejo. Por eso me parece, yo les decía hoy, me siento cómoda y al mismo tiempo temerosa ante el mito. Porque me siento cómoda porque el mito nos contiene, porque el mito es lo que juega nuestras emociones, porque el mito mueve nuestra sensibilidad, porque el mito nos lleva a hacer política de un modo que aleja toda política, toda idea de administración, pero al mismo tiempo si ese mito no se exige un grado de conciencia interna y de reflexión interna, podemos hacer que el mito sea lo que nos impide actuar lúcidamente en la vida política. Esa me parece que es uno de los dilemas que tenemos que tratar en lo que estamos llamando el frente político que necesitamos constituir en la Argentina actual. Por eso implica una revisión del mito,
una tensión con el mito y también una revisión de las liturgias y los lenguajes de nuestras liturgias. Porque si no tenemos esa autoconciencia, esa reflexión interna y les diría, esa lectura con temor de las palabras, las liturgias y los mitos, corremos demasiados riesgos de que una experiencia profunda de transformación de la Argentina sea desbaratada. Nada más.